28 de julio de 1914, el día que el mundo cambió para siempre, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Un disparo, una chispa que encendió una guerra que cambiaría la historia del mundo. El 28 de julio de 1914, Europa se lanzó a un conflicto que nadie esperaba que durara tanto y que arrastraría a millones de personas. Hoy recordaremos el inicio de la Primera Guerra Mundial. Europa antes de 1914. A principios del siglo XX, Europa vivía una aparente paz, pero era una paz tensa, frágil, mantenida por alianzas militares, nacionalismos crecientes y rivalidades coloniales. Las principales potencias, el Imperio Británico, Francia, Alemania, Rusia, Austria, Hungría y el Imperio Otomano, estaban atrapadas por una red de intereses y desconfianzas. Algunos elementos claves para este conflicto. El nacionalismo. Países como Serbia, Polonia y otras naciones bajo el dominio imperial buscaban su independencia. Alianzas militares. Triple entre Francia, Reino Unido y Rusia. Triple alianza. Alemania, Austria, Hungría, Italia. Aunque Italia luego cambiaría de bando. Carrera armamentista. Europa se estaba militarizando rápidamente. El imperialismo. Rivalidades en África y Asia aumentaban las tensiones. Planes militares automáticos, como el Plan Schellenfeld de Alemania, que preveía atacar Francia a través de Bélgica en caso de guerra. La chispa. El incidente de Sarajevo. 28 de junio de 1914, Sarajevo, Bosnia. El heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, visita Sarajevo, lo acompaña su esposa, Sofía Chotek. Pero ese día la historia tendría otros planes. El atentado. El grupo nacionalista serbio, la Mano Negra, planea eliminar al archiduque. El autor del disparo. Gavrilo Princip, un joven bosnio de 19 años. El resultado. Francisco Fernando y Sofía son eliminados. El incidente fue la chispa, pero la mecha ya estaba colocada. En Viena, en Berlín, en San Petersburgo. Los líderes comenzaron a preparar el conflicto. Todo fue una reacción en cadena, un efecto dominó. El 23 de julio de 1914, Austria-Hungría envía un ultimátum a Serbia con condiciones casi imposibles. El 25 de julio, Serbia aceptaba la mayoría de las condiciones, pero no todas. El 28 de julio, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Y entonces, todo comenzó. El 30 de julio, Rusia, aliado de Serbia, moviliza su ejército. El 1 de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia. El 3 de agosto, Alemania declara la guerra a Francia. El 4 de agosto, Alemania invade Bélgica. Reino Unido declara la guerra a Alemania. El 6 de agosto, Austria-Hungría declara la guerra a Rusia. El 12 de agosto, Francia y Reino Unido declaran la guerra a Austria-Hungría. En menos de 2 semanas, Europa estaba en llamas. Los primeros combates y el horror de la guerra. 1914 a 1918. Una guerra de trincheras y sufrimiento. Lo que se pensó sería una guerra corta se convirtió en un infierno de barro, sangre y desesperación. Las trincheras marcaron el paisaje europeo por 4 años. Características del conflicto. Guerra de trincheras, especialmente en el frente occidental, Francia-Bélgica. Uso de armas químicas, como el gas mostaza y el gas cloro. Primer uso masivo de aviones, submarinos y tanques. Algunas batallas icónicas, como la de Verdún, Somme, Marne, Galípoli y Ypres. Con bajas masivas, cerca de 20 millones, entre soldados y civiles. Las potencias involucradas, los nombres detrás del desastre. Potencias centrales, Alemania, con el Kaiser Guillermo II al frente. Austria-Hungría, con el emperador Francisco José y luego Carlos I. El Imperio Otomano, Enver Paja, Bulgaria. Los aliados, Francia, con Raymond Poincaré. Reino Unido, el rey Jorge V y primer ministro David Lloyd George. Rusia, el zar Nicolás II. Japón, Italia y Estados Unidos desde 1917 con el presidente Woodrow Wilson.
Consecuencias. La Gran Guerra, como se llamó entonces, terminó el 11 de noviembre de 1918, pero el mundo nunca volvió a ser el mismo. Consecuencias que se reflejaban en el mundo después del conflicto. El redibujo del mapa de Europa. La caída de imperios, alemán, austrohúngaro, otomano y ruso. Un trauma enorme a la generación marcada por la guerra. Tratado de Versalles de 1919. Alemania fue castigada duramente. El germen de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, 28 de julio, recordamos no solo el inicio del conflicto devastador, recordamos lo frágil que puede ser la paz y lo fácil que es caer en una guerra por orgullo, errores diplomáticos y nacionalismo despedido.